teorías clásicas en psicosomática. Aurorita me pidió que fuera muy claro en cómo estas emociones, si se viven por largo plazo, durante un periodo que ya van a ocasionar un daño, producen un estado que se llama enfermedad psicosomática. Como todos ustedes saben, todas las ciencias de la salud mental fueron organizándose en torno al tratamiento de personas que tenían síntomas físicos para los cuales no se les encontraba alteración en su cuerpo. Y entonces se comenzó a pensar que eran debidos a otro factor que no era una enfermedad física, y eso se le atribuyó al funcionamiento emocional. Una de esas teorías explicativas de cómo nuestras emociones pueden dañar a nuestro cuerpo es la que proviene del psicoanálisis. Y de esa les hablo yo, no es porque sea la única válida, sino es porque es en la que yo me entrené después de ser psiquiatra. ¿Qué nos empezó diciendo la teoría psicoanalítica acerca de las enfermedades psicosomáticas? Nos empezó diciendo de todos aquellos estímulos de la realidad, de nuestras relaciones con nuestros seres queridos, de nuestros logros en la vida, de las expectativas que teníamos nosotros mismos de nuestra propia persona, nos va quedando un estado emocional promedio de satisfacción o insatisfacción. Y que para equilibrar ese estado interno y tener una sensación más o menos satisfactoria de cómo la estamos haciendo en la vida, estorbaba un elemento. Y ese elemento es que durante el desarrollo vamos acumulando vivencias traumáticas que nos meten miedos para acometer expectativas más altas o tener el atrevimiento y la fuerza para perseguir las metas que realmente deseamos, y entonces terminamos algunas de ellas renunciándolas. O que conforme vamos creciendo y madurando y conociendo la vida con todas las dificultades que nos presenta, tenemos que aterrizar esas metas, es decir, tantéate, no te vayas tan alto, pero tampoco te vayas tan bajo a caer en una actitud derrotista y mediocre. Entonces, entre las tendencias a lograr nuestros propósitos, o sea, nuestras pulsiones, se le llaman en la teoría psicoanalítica, y los frenos que nos pone la realidad, y los frenos que nos ponen nuestras enseñanzas morales, que nos limitan, se hacía dentro de nuestra mente inconsciente un choque. Y de ese choque solamente era testigo nuestro sistema nervioso vegetativo, que se manifiesta como emociones, lo que acabamos de repasar. Luego entonces, y por lo tanto, si una persona viviendo una vida normal promedio se sentía persistentemente triste, persistentemente frustrada, y aunque todos los demás le dijeran, pero si tú lo has hecho muy bien, vas muy bien, tienes tu familia, tienes todo, la persona se sentía triste o enojada o con miedo, es decir, cualquiera de las neurosis era debido a un conflicto interno inconsciente entre sus pulsiones, sus prohibiciones inconscientes y las limitaciones de la realidad externa. Este modo de entender las neurosis se le llama el modo clásico de producción de síntomas, que se llaman neuróticos. Y unos de los síntomas neuróticos eran el sistema nervioso descargaba todo aquello que la mente no era capaz de hablar, o no era capaz de actuar, o no era capaz de tomar una decisión. Entonces, si alguien llegaba al médico con alguna de las enfermedades psicosomáticas típicas, es decir, aquellas en las cuales no se encuentra un daño físico, pero la persona tiene ese malestar, como por ejemplo, dermatitis, que no obedece a ningún factor, hipertensión inestable, que es nada más cuando la persona se preocupa, arritmias que a veces están y a veces no, gastritis nerviosa, colitis nerviosa, dolor crónico. Entonces, como todo el organismo estaba bien y los estudios salían normales, decíamos, esta es una enfermedad psicosomática, un conflicto interno inconsciente de esa persona se está expresando a través del cuerpo. ¿Cómo? ¿Por qué medio misterioso? Ya vimos que no es ningún medio misterioso. El cerebro está directamente conectado a todos y cada uno de los órganos a través del sistema nervioso vegetativo. Y cuando no hay una integración adecuada de las emociones básicas, entonces termina produciendo un mal funcionamiento de ese órgano, es decir, una salida excesiva a través de ese órgano de una cantidad
inusual o anormal de energía. Bien, esto es hasta la década de los 50 y esta disciplina se llama psicosomática y fue maravillosa y logró curar muchos casos por métodos de tratamiento psicológico. La persona iba con un especialista en psicoterapia psicoanalítica o con un especialista en psicoanálisis, empezaba a hablar de sus problemas y parecía mejorar por el apoyo emocional, por sentirse acompañado y porque llegaba a comprender qué era lo que tenía atorado, qué era lo que no le había dicho a sus padres, que estaba inconforme con ellos, o a su pareja, o a su familia, porque no lograba confesarse a sí mismo que había sido demasiado cobarde como para emprender aquel negocio, o aquella carrera, o aquella especialización, y se quedó con las ganas, y entonces ahora tiene un malestar psicosomático debido a aquella frustración crónica, que no sería otra cosa más que la activación continua de los sistemas de comando básico de las emociones, expresándose a través del cuerpo. Y al hablarlos, es decir, al desahogarlos a través de palabras y con ello llegar a tomar decisiones en la vida, la persona tenía una mejoría. Yo aquí podría terminar la plática si nos hubiéramos quedado en la década de los 50. Sin embargo, tanto la clínica, es decir, el tratamiento de personas con alteraciones emocionales, como la investigación de cómo funciona el cerebro, que les acabo de presentar, nos han traído nuevas observaciones, que es esta última y más valiosa parte de lo que yo les vengo a compartir. Allá por la década de los 50 se empezaron a ver algunas enfermedades como alergias y empeoramiento crónico de padecimientos físicos reales que no mejoraban y no mejoraban a pesar de los mejores tratamientos, medicamentos, terapias de rehabilitación, cirugías, como por ejemplo las alergias, la obesidad, algunas formas de cáncer crónico e insidioso. Y entonces, cuando se les trataba psicológicamente, CUSI, la colitis ulcerativa crónica inespecífica, se les intentaba tratar por medio de que la persona descubriera qué conflicto inconsciente estaba afectando a ese órgano y tratando de expresarse a través del cuerpo. Úlcera gástrica crónica, la cual se suponía era como un hambre de amor, por eso el estómago estaba siempre secretando ácido. La dermatitis y alergia crónica, que se suponía era una intolerancia a la cercanía de los seres queridos, por eso la piel reaccionaba como si se le hubiera acercado una hierba venenosa y reaccionaba con ronchas, comezón, etc. Pues que no solamente no mejoraban con esos descubrimientos, sino que empeoraban. Y esto puso al propio psicoanálisis a cuestionarse a sí mismo. Los psicoanalistas somos siempre muy críticos de nosotros mismos. Estamos obsesionados con no decir cosas dogmáticas solo porque las creemos. Queremos siempre comprobar que lo que estamos diciendo sirve para algo, que sí se comprueba en la realidad, que hay un beneficio para el paciente, aunque con ello tengamos que deshacernos y desdecirnos de teorías previamente muy valoradas. Y eso ocurrió con la psicosomática a partir de 1950, con un psicosomatólogo francés que se llama Pierre Marty. Ahí anótenlo para que lo busquen, Pierre Marty y la psicosomática, en donde nos dice un error que hemos tenido al considerar el cómo las emociones afectan al cuerpo y dan síntomas psicosomáticos, es pensar que se comportan como lo hace una neurosis clásica. Una neurosis clásica es lo que les dije, la oposición es entre nuestras tendencias inconscientes contra nuestras prohibiciones inconscientes que nos enseñaron nuestros padres o contra las objeciones que nos pone la realidad. Esa es una neurosis clásica, un estado de conflicto interno que no tiene manera de salir para afuera más que a través de los órganos afectados. Pero en una buena cantidad de enfermedades psicosomáticas no sucede eso, no es ese el motivo. No queremos decir que eso no sirva ya para nada. Queremos decir que hay otro grupo de malestares psicosomáticos crónicos que se deben a otro mal funcionamiento emocional y mental general. Y este es el que yo les vengo a compartir. Como en todo momento y segundo a segundo nuestro sistema nervioso está captando de los rostros de los demás, de nuestros propios recuerdos, de nuestra vida, está siendo influido, está recibiendo una gran cantidad de estímulos externos e internos. Tiene que hacer una función de síntesis
para que podamos procesarlo, ya sea como palabra o como conducta. Esa función de síntesis la hace una parte muy especializada de la mente que se llama sistema preconsciente. Nuestra mente está dividida en 3 modos de funcionamiento. El sistema consciente, que es el que tienen ustedes ahorita más activo y que me están escuchando y entendiéndome o tratando de entender lo que yo les digo, plenamente consciente. Otro sistema que es preconsciente, que no está en este momento en nuestra conciencia, pero si yo les digo, recuerden el día en que recibieron su primer beso de amor, viene ese recuerdo a su mente. ¿Dónde estaba? No estaba consciente, pero es fácilmente traído a la conciencia por medio de un esfuerzo mental. Estaba en el funcionamiento preconsciente. Recuerden el momento más vergonzoso de su vida, cuando enfrente de todas sus amistades hicieron un ridículo espantoso. Si no se acuerdan de ese momento, no está en el preconsciente, está en lo inconsciente reprimido. Si ya se acordaron, es que estaba en el preconsciente, por eso lo pudieron traer a la conciencia con un esfuerzo relativamente leve o moderado. Si yo les platico, si yo les pregunto, recuerden cómo se les formó la idea que si se portaban bien les iba a ir bien y si se portaban mal les iba a ir mal. Son tantas y tantas veces que aprendimos eso a lo largo de la vida que se van todas amalgamando en una percepción inconsciente, en un concepto global. No podemos acordarnos de un solo momento. Probablemente nos acordemos del momento de un premio y un castigo. Estaba en lo preconsciente. Bueno, la función de nuestra dimensión preconsciente del funcionamiento mental, lo que hace es que se haga una integración entre aquello que de manera inconsciente deseamos, pero no nos atrevemos a expresarlo, o de manera inconsciente tememos, pero no nos atrevemos a expresarlo, porque tememos también inconscientemente una consecuencia o una limitación personal para lograrlo, o la pérdida de algo muy valioso para nosotros, que nos ocasionaría un sentimiento doloroso. Y debido a ello, ni siquiera es traído a lo preconsciente, es decir, se mantiene persistentemente inconsciente. Y ustedes estarán diciendo, o se parece bastante a la teoría clásica de las neurosis. No, porque ahí vienen, ya estamos en las últimas partes de la plática. Es lo más importante porque se aplica a la vida diaria. De todo lo que estemos captando y recordando de nuestra mente, integrándolo como pensamiento, sentimos una emoción de querer comunicarlo de manera coherente. Si se acuerdan que emoción es un estado subjetivo que nos impulsa a querer hacer algo hacia afuera, a expresar, a sacar. Cuando la función preconsciente está muy adelgazada, diría Pierre Marty, muy insuficiente, no se nos ocurren palabras, no se nos ocurren ejemplos, no se nos ocurren vivencias con los cuales decir, me estoy sintiendo como si estuviera en una situación así y así, pero no sé por qué me siento así, si mi vida está bien en este y en este otro sentido, pero probablemente lo que en la mañana vi de cómo van las cifras del COVID y lo que está pasando en Afganistán me ha hecho tener un temor aumentado de que si eso se generalizara a otros países o sociedades, esto que yo estoy haciendo es la ligadura consciente de temores que traía preconscientes. En este instante los traje, no estaban en mi mente antes de empezar a hablar de ellos. Y en el momento en que ya compartí con ustedes estas reflexiones que me preocupaban, he tenido una descarga verbal sin tener que tomar alguna decisión. Es decir, a través de la expresión de nuestros contenidos inconscientes que están en la superficie de lo preconsciente, como si fuera la superficie del agua, y la función preconsciente es nada más ganchar aquello y sacarlo y convertirlo en palabra. A través de esa función yo me estoy deshaciendo de muchos estímulos que de otra manera abrumarían mi mente y no tendrían otra salida más que los órganos corporales, provocando enfermedades psicosomáticas. Entonces Pierre Marty concluye diseñando un modo de tratamiento que nos es afín,
que está al alcance de nuestra mano, que es a la mitad entre un tratamiento psicoanalítico o de escucha comprensiva y a la mitad entre lo que es una conversación empática. Ahora los psicoterapeutas psicosomáticos se enfocan mucho más a dotar al paciente enfermo de alguna enfermedad psicosomática de el vocabulario, las herramientas, las metáforas, las ideas, las imágenes con las cuales pueda hacer ligadura preconsciente de lo inconsciente y poder expresarlo. Ya no se trata de resolver conflictos inconscientes, se trata simplemente de que se puedan expresar. La expresión simple de aquello que de otra manera estaría reprimido produce un alivio mucho mayor que estar cuestionando y ayudando a cuestionarse al paciente de qué no ha hecho bien en la vida, a quién le tiene coraje, etcétera, etcétera. Es decir, una conversación en que le sugiramos palabras para expresar sus emociones, el vocabulario amplio de las emociones, rencor, coraje, ira, resentimiento, nostalgia, alegría, tristeza, aplanamiento, etcétera. Un vocabulario que, por cierto, no está muy de moda porque lo que ha estado de moda es ser muy objetivo, muy poco sentimental. Poner de moda nuevamente el vocabulario de las emociones ayudará a que expresemos elementos inconscientes que de otra manera harían una sobrecarga en nuestro funcionamiento inconsciente y que se exteriorizarían a través de alteraciones del sistema nervioso vegetativo, que vendrían siendo las enfermedades psicosomáticas y el empeoramiento de enfermedades físicas crónicas, que también se ven sobrecargadas así. Muy bien, muy bien. Antes de terminar y adelantándome a una pregunta, ¿y qué podemos hacer para regular nuestras emociones si no tenemos cerca de nosotros una persona que nos escuche empáticamente y que nos ayude proporcionándonos el vocabulario verbal, sino que luego nos empieza a dar consejos y luego nos empieza a decir que lo que sentimos no tiene razón de ser y luego se convierte en un consolador tan molesto como el del libro de Job? Job, todo cubierto de llagas, paralítico y con su familia muerta y su ganado muerto, le decía: Señor, ya no te pido que me quites estas calamidades, nomás quítame a los consoladores molestos, porque iban y le decían: tú estás así porque no eres fiel al Señor, porque no tienes suficiente fe. Diosito, por favor, quítame a estos, yo me hago cargo de las enfermedades. Así le pasa a las personas afectadas emocionalmente, que les dicen: tú estás así porque quieres, es que no quieres a tu familia, es que no le echas ganas, es que quién sabe qué, no te has valorado, no sé qué. No, no, bueno. Y si no tenemos cerca una persona que nos escuche empáticamente, pues podemos hacer un truco y que no se vayan a ir de esta conferencia con que el psiquiatra no les dio un remedio claro, concreto y aplicable a la vida diaria. Vamos a ensayar la técnica respiratoria de relajación. Desde muchas disciplinas hay muchas técnicas de respiración, desde las hindúes, no las puedo pronunciar bien, pero el alimentarse con el prana, la energía que está en el aire, y la que yo he probado y perfeccionado más se basa en que sentados o donde estemos, nos predispongamos a hacer una inspiración muy lenta y luego, una vez llenando los pulmones de aire, cerremos la garganta y contemos 5 segundos con la mano y luego expulsemos el aire por la boca lentamente. Durante ese tiempo se acumuló una leve cantidad de dióxido de carbono y bicarbonato en nuestro cerebro que hicieron un efecto de liberar neurotransmisores tranquilizantes, de los que les explicaba en las primeras diapositivas. Yo la voy a hacer primero y luego les voy a pedir que la hagan junto conmigo. Me voy a retirar tantito para que me alcancen a ver un poquito más. Voy a empezar a inspirar. Y ya me relajé un poquito. Respiramos normalmente durante varios segundos y otra vez. Ahora sí lo van a hacer conmigo. Ahí vamos. 1, 2, 3. Inspirando.
Si lo hacen con suficiente intensidad, sentirán como un leve hormigueo, ya sea en la nuca o en la cara. Si no sintieron eso, es que no fue suficientemente lento, o no se aguantaron los 5 segundos, o no exhalaron suficientemente lento. Es necesario que lo practiquen, porque 5 respiraciones de esta equivalen como a medio tafil. Imagínense el ahorrón que se van a hacer. Puedo mencionar tafil porque ya ni está a la venta ahorita, ya no se vende, entonces no es comercial de nada. Bueno, a media tableta de tranquilizante. 5 respiraciones. No las quieran hacer una seguida de la otra porque se van a marear. Tienen que respirar un poco normalmente entre respiración y respiración. Y para que aguanten los 5 segundos, tienen que haber llenado sus pulmones. Si no, van a sentir que se están ahogando y va a ser más ansiógeno que tranquilizador, más disruptivo que tranquilizador. Muy bien. Entonces, ya esta fue una recomendación directa, puntual, práctica, casera, doméstica que pueden hacer. Y la otra, que es el corolario de toda la exposición que les he compartido, es que a través de el lenguaje verbal que exprese las emociones, a través del cultivo y ampliación del vocabulario emocional, a través de permitirnos muchas veces decir, me siento frustrado, me siento relativamente fracasado, me siento ambivalente entre que si la voy a hacer o no la voy a poder hacer, me siento ilusionado pero al mismo tiempo tengo miedo. Es decir, todas aquellas frases que expresan un contenido emocional permiten que aquello que iba a ser descarga vegetativa se convierta en descarga verbal. Y eso es como un 30% de la curación y prevención de una enfermedad psicosomática y de la mejora de una enfermedad crónica, como las enfermedades dolorosas crónicas de las que hoy tenemos una epidemia.